Bueno, buenísimo. Ahora sí, bienvenidos oficialmente a la reunión, al webinar de noviembre del 2025. Ya estamos casi terminando el año, pero bueno, vamos a repasar la info de lo que es marco legal, certificación, validez, todo referido al homeschooling, cómo es el acompañamiento que brindamos nosotros, cuál es nuestra filosofía, la filosofía de Educo Libre, y bueno, como es el tema del convenio que tenemos con la Academia de Estados Unidos para poder también certificar a través de ellos y respetar la metodología de aprendizaje y de educación que tenga cada una de las familias. Así que vamos a comentar un poquito sobre eso y al final dejamos, anótense las preguntitas como les decía, así que al final dejamos abierto a preguntas y respuestas. Esa parte no va a quedar grabada, si pueden contar la situación que necesiten contar y no les queda en la grabación, no quedan expuestos y nos exponemos a los chicos tampoco, ¿sí? Así que, bueno, vamos a compartir pantalla, si no me olvido de nada. Pueden dejar también las preguntas en el chat, así con las chicas tomamos nota y no me olvido de responder nada. Yo me fui anotando igual lo que fueron preguntando en el formulario, así que bueno, espero que no quede nada afuera. Y ahora sí, bueno, ahí están Jime, ahí está Rosy, así que después si tenemos un ratito también, ahora las presento, si quieren saludar, se van sumando al equipo. Marisa hoy no se pudo conectar, así que bueno, después la sumaremos luego. Bueno, vamos a arrancar con la info de hoy. Algunos tal vez ya vieron alguna grabación y esta información también ya la vieron. Vamos a abordar lo que es marco legal, opciones de certificación, los miedos, las dudas que nos surgen y cómo es el tema de la certificación internacional. Y ahora sí, bueno, les presento el equipo, que estamos haciendo algunos cambios y también nos vamos agrandando, seguimos ajustando, seguimos creciendo, así que ahora me voy a presentar un poquito yo y un poquito la historia de Educo para que sepan cómo llegamos hasta acá y tal vez muchos de ustedes se sientan, se sientan identificados. Ahí está Jime, que está conectada, que es la encargada de toda la parte de inscripción a las familias, así que muchos ya hablaron con ella, estuvieron en contacto, y la parte del área de psicopedagogía. Marisa, que es la profe de inglés, pero bueno, también es experta en lo que es educación holística y coaching, así que es la que nos va a estar asesorando y acompañando a las familias en el área de educativa para poder acompañar a los peques de la manera que cada una quiera. Y Rosy también se está sumando ahí y en breve se va a sumar cuando por él pasemos toda la info. A responder los mensajitos y a recibirlos y, bueno, y a contestar algunas preguntas. Siempre, bueno, estamos igual todas respondiendo en el grupo las dudas que les surjan, pero quería presentarlas ahí oficialmente. Si quieren saludar, aunque sea con el micrófono, chicas, son bienvenidas mientras me tomo un mate. Buen día. Buen día. Oh, perdón, Jimé. Dale nomás. Buen día, yo soy Jime. Yo hace rato, ya con varios ya he hablado bastante, creo, de las que están acá. Ya. En lo que necesiten acá estamos. Ahora sí. Mi nombre es Rosalía, Rosy, me dicen. También estoy en el equipo de Fiore, acompañando a las chicas desde otro lugar y bueno, me sumo en este área también, dando un aporte en lo que se refiere a consultas, a responder consultas y acompañarnos en este proceso a todas las familias. Bueno, gracias, chicas, las agarré desprevenida, perdón, pero se me ocurrió
Se me ocurrió hace un ratito, digo, bueno, ya que están y si se conectan, que se puedan ir presentando. Si Rosy nos espanta, sigue, pobre. A Jimé ya la tengo espantada, pero bueno. Bueno, vamos a contarles un poquito cómo llegamos acá. Tratamos de acomodar un poco la línea de tiempo. La última vez del último encuentro sentimos que nos quedó un poquito vieja, ya pasaron muchas cosas hasta ahora, así que bueno, fue más un trabajo interno, digamos, que tal vez lo que le interese a ustedes. Nada, está lindo ver todo el recorrido, todo lo que pasamos, pero bueno, para que también vean todo lo que se puede construir y que no somos los únicos, ¿no? A los que nos pasan estas cuestiones y pensamos que hay otras maneras, ¿no? De educar, de acompañar a los peques, sea estando dentro o fuera del colegio. Así que bueno, se trata de escuchar a los chicos y poder encontrar la forma de acompañarlos. Yo vengo de lo que es el mundo del derecho, en realidad, nada que ver, pero hoy veo que sí tiene que ver y es a lo que puedo recurrir, al recurso que puedo recurrir para poder acompañarlas y poder pasarles toda la información que vamos a ver hoy de todos los aspectos legales que nos acompañan a la hora de elegir el homeschooling. Así que hoy veo los frutos de que no fueron en vano esos 7 años adentro de la UBA aprendiendo derecho. Después, bueno, estudié coaching con Marisa, que es la profe de inglés y profe de coaching, que también se está sumando al equipo. Y después arranqué con todas las terapias holísticas, psicomotricidad, así que en ese momento cuando iba tomando todos los recursos, hablé un poco de la historia de cada uno, ¿no? Cómo nos vamos construyendo y por los lugares que vamos pasando, que después a largo plazo. Hola. Fío, no se te escucha. Se cortó en la parte de las terapias holísticas y eso se te cortó, no se escuchó más. Ok, ahí se escucha. ¿Se escucha mejor? Era el otro micrófono. Bueno, hay que cargarlos cada tanto. Se ve. Bueno, nada, les decía que nada, que los invito también a hacer esto, ¿no? Agarrar con el diario del lunes hoy, mirar para atrás y ver todos los lugares en los que estuvimos, por los que pasamos, que hoy hacen la persona que cada una de nosotras es, y es lo que nos permite tener los recursos para poder acompañar a los peques y poder hacer todo este cambio de mirada respecto de la educación, ¿no? Tal vez en el momento no nos damos cuenta para qué nos va a servir lo que estamos haciendo, pero cuando miramos para atrás en retrospectiva sí, así que lo mismo para hoy. Hoy tal vez no se dan cuenta y les invaden los miedos, las incertidumbres, pero en realidad todos los recursos que están adquiriendo hoy es lo que les va a servir el día de mañana también para acompañar a los peques en lo que ellos necesiten. Así que nada, para transitar un poquito mejor los miedos y las dudas que van apareciendo en el camino, saber que si miramos para atrás muchas veces pasamos por esas situaciones y en algún momento el panorama se aclara y vemos el para qué de cada cosa, ¿no? Así que bueno, eso fue antes del 2016, después estuve en la UNTREF y ahí fue cuando empecé como a cambiar un poquito la mirada desde la psicomotricidad. Las pequeñas, ya la más grande pasaba la primaria, la más chiquita arrancaba el jardín y todo lo que antes me parecía maravilloso me empezó a parecer un horror del sistema educativo, sobre todo en lo que era el acompañamiento emocional, la mirada sobre el niño, la escucha. Y venía a las terapias complementarias en donde venía haciendo un gran trabajo, lo sigo haciendo, lo seguimos haciendo todavía, en todo lo que es el trabajo de patrones heredados, creencias limitantes, miedos, escucha, trabajo interno, valor personal, etcétera. Y todo eso que trabajaba en casa sentía que cuando iban al cole
lo destruían completamente, así que bueno, empezamos a estar con una gran incoherencia respecto del sistema. En el 2019, la mayor, bueno, por un tema que tuvimos, tuvo que dejar de ir al cole y empezamos a hacer sin quererlo, ¿no? Homeschooling en casa, y ahí me di cuenta de que en realidad con mucho menos tiempo podía aprender mucho más y de una manera mucho más divertida si estábamos ahí, si estaba yo acompañándola, y no llevaba tanto tiempo en realidad, ¿no? Y empecé a ver como que, mira, ¿no? Como, bueno, se puede aprender fuera de la escuela, ¿no? Como todas estas estructuras súper implantadas que tenemos, que se nos van desmoronando, a veces por trabajo interno y a veces porque la vida nos obliga y nos damos cuenta y nos chocamos con que eso ya no funciona, ¿no? Y bueno, después del 2020 todos conocemos la historia. Fue el gran salto, creo yo, ahí desescolarizamos por completo, empecé a hacer vivos, yo ya tenía la Academia de Terapias Holísticas, así que aproveché también todo ese espacio, invitar gente, empezamos a expandir más lo que era el homeschooling, armar comunidad, y ahí arrancó, ¿no? Y ahí empezaron como todos los cimientos de lo que, bueno, hoy es Educo. Ya en el 2022 había cerrado la academia, el espacio presencial, y empezamos la escuelita, como le dicen los chicos, el espacio vivo en mi casa, 2 veces por semana, lo cual al principio era genial, después fue como bastante, demandaba bastante del espacio físico de casa. Entonces, bueno, en el 2023 ya decidimos expandirnos, ya para ese entonces la más grande certificaba en sombrilla, ahora vamos a ver un poquito más qué es eso. Y en el 2023 sí lanzamos con el primer congreso virtual, invitamos a referentes de la educación de todos lados, de habla hispana, y bueno, ahí arrancamos y yo siento que no paramos de crecer progresivamente, ¿no? Ahí armamos el equipo, se sumó Fla, ya veníamos hablando con Jime también. Jime, creo que te sumaste el año pasado, si no me equivoco, o el anterior, ya perdí la cuenta. Ese año certificamos 7 alumnos, me acuerdo. El año pasado, 2024, certificamos 27 alumnos, y este año ya en marzo habíamos arrancado con 35. Habíamos empezado a acompañar otros espacios también para que puedan certificar, como certificamos en el espacio de acá de Buenos Aires, en el presencial, otras escuelitas vivas. Lanzamos la formación online en educación libre, y ahora estamos terminando con más de 72, estará en septiembre, más de 70 alumnos certificando, así que bueno, nada, fue súper, súper gratificante el trabajo. Cada vez vemos como más familias se sienten plenas y los peques más felices con esta modalidad, y agregamos también la sección en inglés para que puedan no solo desescolarizar en todas las áreas, ¿no? Académicas, sino también en inglés, que muchas veces nos pasaba que estábamos desescolarizados, pero para inglés seguía yendo a nuestra particular al instituto y demás, y la enseñanza seguía siendo de una manera formal. Así que bueno, este año queremos romper con eso y acompañar a las familias a que también un idioma como segunda lengua pueda incorporarse a la educación en casa de una manera natural, fluida y divertida, ¿no? Así que bueno, vamos por ahí, no sabemos lo que nos espera el año que viene todavía, así que bueno, vamos a ver. Siempre la vida nos sorprende para ambos lados. Así que bueno, abiertos al aprendizaje y súper agradecidas de poder acompañarlos y de que estén acá pensando otra manera de hacer las cosas, ¿no? Siempre para mejor y darle lo mejor a nuestros hijos, ¿sí? Arrancamos por esto que muchas veces está la duda de si es legal, no es legal, es un poco el hombre de la bolsa, digo yo, ¿no? Como el miedo que le tenemos como al cuco, bueno, al trabajador social, me van a sacar al chico, bueno, todas esas cuestiones se nos vienen a la cabeza de un montón de creencias limitantes que fuimos construyendo a lo largo de la infancia y de la vida. Y bueno, estamos acá para decirles que no es un delito desescolarizar, que de hecho está contemplado y está enmarcado
en leyes, constitución, tratados internacionales, regulaciones. Tenemos un marco, tenemos aspectos legales en los cuales nos podemos apoyar para ejercer nuestro derecho, ¿no? Como padres, como familias, a elegir la educación para nuestros hijos. Con eso, por supuesto, vienen responsabilidades y compromisos y dedicación. Pero decirles esto, ¿no? Como empezar a agarrar ese miedo o esa creencia, mirarla de frente y empezar a tomar conciencia de eso y hacerlo consciente y empezar, bueno, a analizar. Siempre decimos lo mismo, es más trabajo interno que externo, esto. No se trata tanto de lo que hay que hacer para afuera, sino del trabajo interno que tenemos que hacer y de pararnos como autoridad educativa, no solo para ejercer nuestros derechos, sino para también velar por los derechos de nuestros hijos, que es de aprender, ¿no? Y si no la están pasando bien en un lugar, no están aprendiendo y ese derecho sí está siendo vulnerado en ese caso. Entonces, saber que si no estamos vulnerando ningún derecho, lo estamos haciendo nada malo, ¿no? Nada ilegal. ¿Por qué decimos que no es delito? Bueno, primero porque no está prohibido, todo lo que no está prohibido está permitido, pero bueno, puede estar regulado, ¿sí? Y ni siquiera está tipificado en el Código Penal, así que bueno, sáquense ese monstruo, ese cuco, primer cuco de la cabeza. Porque es un derecho, ¿sí? Es un derecho y es un derecho del peque y una obligación como nosotros como papás, velar por ese derecho de ese peque, pero nadie nos puede decir la manera en la que lo tenemos que hacer, ¿sí? Podemos elegir el espacio, el lugar, los adultos referentes con los que estén, ¿sí? Es un derecho como el trabajo, la circulación. Y porque la normativa legal nos ampara, como les decía hace un ratito, de poder elegir como padres, ¿sí? Entonces no es tanto la ley y demás, todo eso está, digamos, como lo podemos usar a nuestro favor, pero si nosotros vamos ante alguna autoridad educativa, que no es ningún monstruo, es otro adulto que está haciendo su trabajo, entonces si vamos a hablar de adulto a adulto, tenemos que pararnos como adulto a adulto, ¿no? Si seguimos como siendo ese niño que lo llaman a dirección y va porque lo retaron, estamos bastante complicados. Entonces, por más que yo vaya y le recite todos los artículos de memoria, si yo no tomo una actitud, si no hago ese trabajo interno de pararme como autoridad, ¿no? Frente a otro adulto, estamos complicadas, ¿sí? Entonces, sí, los artículos hay que saberlos, está bueno que lo sepan, pero no sirve de nada si no hacen toda la otra parte, que en realidad es lo que termina importando a la hora de ir a hablar, ir a plantarse, ¿no? Ir a posicionarse frente a otra persona. Recuerden que no es que vamos a hablar con la escuela, ¿no? La escuela en sí no existe, es un edificio. Vamos a hablar con otro adulto que tiene sus miedos, que tiene sus inseguridades, que tiene sus creencias, que tiene sus modos, ¿sí? Entonces, bueno, tengan en cuenta eso. Acá tienen como un listadito, tienen el ebook también para descargarse, que está en la descripción del grupo, si lo quieren bajar. Tienen algunos artículos en los que nos podemos basar. Ahora vamos a ver bien la ley de educación también. El 14, que dice que, bueno, que todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos. ¿No? Uno de esos es enseñar y aprender. El artículo 19, que dice que ningún habitante podrá ser obligado a hacer algo que la ley no mande, ni privado de lo que ya no prohíba. El 28, los principios y garantías no podrán ser alterados por leyes que reglamenten su ejercicio. Ahora vamos a ver un poquito de qué habla esto, que habla de la jerarquía legal. La Declaración Universal de Derechos Humanos nos habla de que los padres, hay un artículo específico, un inciso, que los padres tienen el derecho preferencial, ¿sí?, de elegir el tipo de educación que darán a sus hijos, con lo cual nosotros lo elegimos. No solo el derecho, sino que eso sucede cuando elegimos un colegio también, o sea, es una obligación y es una responsabilidad y compromiso que nosotros tomamos en elegir un lugar, un espacio adecuado, el colegio adecuado para ese pequeño. No es que tiene que ir a cualquier lado, ¿sí? Hay que tomar ese compromiso. Cuando está dentro del colegio también es nuestra responsabilidad, porque los que elegimos y los que decidimos a qué lugar va, somos nosotros, ¿sí? Hay dos conceptos básicos de teoría del derecho que tienen que tener súper en claro.
a la hora. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces vienen agarrando la Ley Nacional de Educación como si fuera lo único existente sobre la faz de la tierra, y no, es una ley nacional. Por sobre esa ley nacional tenemos otros reglamentos que a nivel jerárquico tienen tienen preponderancia sobre la ley nacional. Así como la nacional tiene más importancia, más jerarquía que la provincial, bueno, la Constitución y los tratados internacionales están por sobre todo cualquier ley y reglamento. Entonces, por más que vengan con una ley nacional, esa ley no puede contradecir lo que nos dice ni la Constitución ni los tratados internacionales. Estos dos conceptos para mí son súper importantes de saber. No les digo que se hagan la materia de teoría del derecho, pero con saber estos dos conceptos como ciudadanos, ya sabemos por lo menos dónde estamos parados. Jerarquía legal y espíritu de la ley. De jerarquía legal hablamos en que las normativas tienen un orden jerárquico, ¿sí? Por eso, cuando hacemos los contratos privados, por ejemplo, 1 a 1, no podemos ir en contra ni de una resolución, ni de un decreto, ni de una ley nacional, mucho menos de la Constitución. Lo mismo pasa, ¿por qué? Porque está por debajo de estas normativas. Entonces, por más que yo por contrato privado arregle algo con otro ser humano, si está en contra de alguna regulación, ese contrato, esa parte deja de tener validez, ¿sí? Porque siempre se toma, cuando hay contradicción, siempre se toma la norma de mayor jerarquía. Con lo cual, si yo tengo la ley nacional o provincial que vemos que está en discordancia con la Constitución o los tratados internacionales, siempre va a prevalecer la Constitución y los tratados internacionales, ¿sí? Eso por un lado. Así que cuando vengan con la ley nacional, si la Constitución nacional me avala de otra manera y se contradice, siempre va a prevalecer la Constitución y los tratados. Hay una gran diferencia que sea en la Ley Nacional de Educación, que muchas veces que la podemos usar a favor, pero muchas veces la quieren usar en contra y lo tenemos que saber, es que usa mal, entre comillas, los términos escolarizar y educar, que no son lo mismo, pero los usan muchas veces como sinónimo. Una cosa es el derecho a la educación y otra cosa es la escolarización, ¿sí? ¿Por qué no es lo mismo? Porque educar es un derecho y la escolarización implica estar dentro de una institución. Con lo cual, si vamos al resto de la normativa, los que tienen que elegir la educación y tienen el derecho de elegir de qué forma se educa, ese peque es la familia, siempre que no vulnere, por supuesto, ningún derecho. Por eso van a escuchar, ¿no?, que la escolarización es obligatoria. Bueno, no sé si lo hicieron a propósito, se equivocaron, no sé qué es peor que lo otro. No sé qué es peor, que se hayan equivocado, que lo hayan hecho a propósito. Pero bueno, genera esta confusión, ¿sí? Agrego algo. Dale, Gi. En esto. Quienes hicieron las leyes, no sé si se equivocaron, no se equivocaron, lo hicieron a propósito, no. Lo que sí puede pasar es que muchos docentes, muchos directivos, realmente no se hayan detenido a ver la diferencia entre estos dos conceptos. A mí me pasó, mi nena más grande hizo sala de 4. Durante ese año, yo en un momento hablo con la directora, por situaciones que venían pasando, medio bueno, ¿qué respuesta me das a estas problemáticas? Y como que su respuesta era, no puedo hacer nada. Entonces me queda a mí dejar de mandarla. Y me dice, no, porque ella tiene derecho a la escolarización. Estamos hablando de una mujer que al año siguiente se jubiló, o sea que ya tenía mucha experiencia. Entonces yo ahí le dije, no, le digo, ella tiene derecho a la educación, no a la escolarización. Son dos cosas diferentes. Freno y me dice, sí, tenés razón. Pero después hablando con otros docentes, no ven que es diferente una cosa de la otra. Tal cual. Porque he hablado con otros docentes y es como que, no, pero si la educación es la escuela. Entonces, un poco esto del trabajo interno también, de ir con cierta paciencia, cierto amor hacia el otro, de que también en muchos casos desconocen estas cosas, que
que pueden hacerlo porque realmente lo crean, ¿sí? No creo que tampoco sea de queremos que lo pase mal. Pero bueno, se prioriza esto, ¿no? Que esté escolarizado por sobre que la pase mal o bien, no importa. Y se confunde derecho con obligación. O sea, sí, tenemos derecho a escolarizar, obviamente, y es un derecho del niño y el Estado nos tiene que apoyar en eso, pero no es una obligación, ¿sí? Bueno, esto ya lo dijimos. Y hay una parte, si se quedan solos y lo único que estudiaron y lo único que leyeron fue la Ley Nacional de Educación y la Constitución y los tratados internacionales, los tienen archivados y creen que no existen, bueno, de todas maneras igual podemos usar la Ley Nacional de Educación a nuestro favor y tenemos estas cuestiones, ¿no? En donde el artículo 6 dice, el Estado garantiza el derecho constitucional de enseñar y aprender, esto que decíamos recién, sí, es un derecho y ellos nos tienen que apoyar y si nosotros no lo podemos dar, el Estado tiene que estar ahí y tiene la obligación de cubrir, ¿sí? Ese derecho si nosotros no lo podemos hacer. Pero también dice, son responsables de las acciones educativas del Estado Nacional, provincial, de la Ciudad de Buenos Aires, municipios, confesiones religiosas, las organizaciones y la familia como agente natural y primario. Otro nos dice, el 128, los padres, madres, tutores de los estudiantes tienen derecho a ser reconocidos como agentes naturales primarios de la educación, elegir para sus hijos o representados la institución educativa cuyo ideario responda a sus convicciones filosóficas, éticas o religiosas y ser informados periódicamente acerca de la evaluación y evolución del proceso educativo de los hijos. O sea que, por más que tengamos la ley nacional, la podemos usar a nuestro favor también, ¿sí? Bueno, esto es lo que les decía antes, todo esto como siempre nos va a servir si en paralelo hacemos todo este proceso de, que como decía Jimeno hace un rato, bueno, ir con paciencia, sabemos que no vamos a hablar con la escuela, ¿no? Con el sistema, que no existen en realidad, es un concepto, sino que vamos a hablar con otro adulto, con otro ser humano que tiene todos sus sesgos, sus miedos, ¿sí? Sus indicaciones, sus obligaciones, porque están trabajando, ¿no? Y están ejerciendo su labor, y saber que también actúan como agentes de control del Estado, como todos los integrantes del sistema educativo, del sistema de salud, ¿sí? Entonces, bueno, saber que su función es esa. Ir a hablar desde ahí, si vamos a pelear, si vamos a convencer, si vamos a marcarles los errores de lo que están haciendo mal, como cualquier otro ser humano y como nos pasa a nosotros, se van a poner a la defensiva, se van a sentir atacados, no vamos a llegar a buen puerto si queremos comunicar algo con claridad, ¿sí? Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, me faltó el espíritu de la ley, que no lo puse acá, pero bueno, se los digo. El espíritu de la ley, ¿a qué se refiere? Se refiere a el para qué crean las normativas, ¿no? ¿Vieron ahora que capaz que se ve más que transmiten en la cámara legislativa más seguido, ¿no? Y bueno, hubo más ahí interacción en lo político. ¿Por qué anotan todo y por qué se dedican a hablar tanto cuando hacen las sesiones y discuten las leyes? Porque todo eso queda anotado y todo eso hace el espíritu de la ley. Entonces, todo eso va quedando registrado. Y la normativa no es solo la normativa, sino el para qué se hace y el objetivo. Entonces, si el objetivo de una ley es para que el niño tenga cubiertos sus derechos, no sea vulnerado, la acción de llevar a cabo esa ley, esa normativa, no puede ir en contra de ese espíritu del para qué se hizo esa ley, ¿sí? Así es como se forman las leyes, no es que alguien saca y hace una ley caído de la galera. Tiene un para qué, tiene un por qué, todo eso queda sentado y también lo tenemos que tener en cuenta a la hora de interpretar una ley. No es solo un texto, tiene todo un contexto de fondo del para qué se hace, ¿sí? Bueno, esto se los aclaro porque también es importante, ¿no? La acción y la llevada a cabo no puede ir en contra de ese espíritu, de ese para qué y de ese por qué. ¿Qué es educar libre? Hay cuestiones que tienen que tener, para nosotros educar libre no es estar dentro o fuera del colegio, sino tener la libertad, o de hecho la tenemos, sino ejercer esa libertad que tenemos
a la hora de elegir la educación, lo cual viene con derechos, pero también con obligaciones y con responsabilidades. Y tenemos que tener en claro los límites de cada uno de los seres que se mueven en este proceso. Por ejemplo, el trabajador social, cuál es el límite, cuándo pasan ese límite y ya es hostigamiento, tenemos que tener en claro cuándo tenemos que decir un parate, un hasta ahí, ¿no? En lo que sí tenemos nosotros la responsabilidad de responder y en lo que no tenemos por qué responder porque no es injerencia del otro. Entonces, bueno, esto también habla de un laburo interno de aprender a poner límites, pararnos como autoridad, no dejar que el otro sobrepase el límite que yo puse, decirlo claro, ¿no? Con certeza, con firmeza. No tenemos la obligación de abrirle las puertas a nadie puede entrar a tu casa que vos no quieras, no hay que llevar al niño a ninguna reunión. Para que un niño sea citado, tiene que haber todo un proceso de fondo, un orden judicial, es súper engorroso, ¿sí? Entonces, eso lo tienen que saber. Hay un video aparte que hicimos con Silvi, que ahora es mamá homeschooler, también está en la comunidad de Educo certificando con uno de sus adolescentes. Y hicimos el videito con ella y explica muy bien cuál es la tarea y cuál no corresponde, qué no corresponde a la tarea, ¿no? De lo que es trabajo social. Esto para perderle el miedo y para saber que también hay un otro que está haciendo su trabajo, que su trabajo es ejercer este control del Estado y chequear que el niño no esté siendo vulnerado y que si nosotros no estamos vulnerando ninguno de sus derechos, no debería por qué suceder nada, ¿sí? Así que, bueno. Todo eso está explicado en ese video, los invito a verlo, ya lo actualizaremos, ya le diremos a Silvi que se sume de nuevo y actualizaremos la información. Pero bueno, por más que quedó bastante viejito, la info de lo que es el trabajo social es la misma, así que mírenlo. Antes de ir a hablar al colegio, nosotros lo que les decimos, tal vez en un momento algunos recursos servían que hoy se nos juegan en contra. Los años van pasando, cada vez somos más familias que nos vamos del sistema, cada vez a veces se ponen más a la defensiva, algunos saben un poquito más, ¿no? Bueno, se empiezan a jugar otras cuestiones, ¿no? Entonces, tal vez en un momento sí recomendábamos hacer una carta de desescolarización, hoy creemos que nos juega más en contra que a favor. Sabemos que del otro lado hay un ser humano con todo su sistema de creencias, entonces si sabemos que se va a poner a la defensiva, a lo mejor porque hay cuestiones que no entienden, tratar de no usar términos que van a levantar alarmas innecesariamente. Tenemos que saber que los que tomamos la decisión de educar y cómo educar somos nosotros, no vamos a pedir permiso al colegio, vamos a notificar una decisión que nosotros tomamos, ¿sí? El colegio no tiene injerencia en esa decisión. Y eso lo tenemos que tener súper en claro, porque por lo general, a mí me ha pasado, de ir a querer como convencer al otro, ¿no? Porque esto que están haciendo está mal y lo que yo quiero elegir, bueno, no sé cómo, pero sé que es por ahí, ¿no? Entonces, bueno, no hagan lo que yo hice, digamos, usen mis metidas de pata de experiencia, así les ahorro malos momentos. Así que bueno, nada, son personalidades, ¿no? Bueno, yo soy bastante como de ir a querer prender fuego todo, entonces me tengo que controlar bastante, me agarró en un momento medio clave de querer ir a convencer, se me jugó totalmente en contra, así que bueno, después entendí esto, ¿no? No la tengo que ir a convencer ni explicarle nada a la directora, simplemente tengo que ir a comunicar la decisión y punto, ¿no? Entonces, es otra actitud la que tomamos al momento de ir a hablar. Y después, no por un tema de esconder, sino por un tema de que no le tenemos que dar explicaciones y cuanta más explicaciones damos, más lugar damos a cuestionamientos y a lo mejor a hostigamientos en algunos casos. Entonces, sugerencia nuestra es tratar de palabras que sabemos que a lo mejor el otro no termina de comprender, como homeschooling, unschooling, educación en casa, educación sombrilla, etcétera, etcétera. Tratar de no usar las que levantan alarmas innecesarias, ¿sí? Simplemente esto, estamos buscando una manera más adecuada de educación para nuestro hijo, la institución adecuada, en lo que él necesita hoy. Sentimos que acá no lo está teniendo, que necesita otra cosa, no que está mal ni bien, sino que simplemente a él no le sirve, y nos vamos a otra institución, ¿sí? Siempre
el foco tiene que estar no en lo que el colegio hace mal, sino en lo que mi hijo necesita y que estamos velando por su bienestar integral. Si esto tatúenselo si quieren. Siempre el foco tiene que estar ahí. Si nosotros vamos y velamos por el bienestar del menor, nadie nos puede decir nada, ¿sí? Porque ese es el objetivo de cualquier normativa que se pueda, a la que se pueda recurrir. Después, ¿qué más? A ver, bueno, respecto de la certificación, ¿qué pasa con la certificación? De nuevo, en ningún lado dice que tener una certificación de colegio es obligatorio. De hecho, sabemos que hay un montón de gente que nunca terminó el colegio, que después son empresarios, que después se fueron a otro lado, etcétera. Entonces, bueno, saquemos también el cuco de tengo que tener la certificación obligatoriamente. Y tenemos que saber que no es obligatorio, pero que sí es una decisión que nosotros podemos tomar y que como toda decisión, tiene sus pros y sus contras. Y para qué nos puede servir y para qué no nos puede servir. Por ejemplo, en lo que es primaria, todo lo que es el proceso de aprendizaje es como espiralado, ¿no? Si ustedes agarran las currículas, van a ver que en lo que es primaria, el contenido ronda sobre lo mismo, pero va como evolucionando, ¿no? Y avanzando a medida que el niño va evolucionando en su madurez y avanzando en sus procesos de aprendizaje. Entonces, se estima que por eso, por ejemplo, en lo que es en Cava, en la ciudad de Buenos Aires, en donde está el régimen de alumno libre y en primaria se puede ir a rendir libre todos los años, pueden no ir a rendir algunos años, ir a rendir, por ejemplo, séptimo grado directamente y se estima que si saben lo de séptimo grado, saben todo el contenido anterior porque es consecuente, ¿sí? Distinto es secundaria, que secundaria es otro mundillo. Si necesitan tener como el boletín, ¿no? O cerrar un ciclo. Pero siempre pregúntense esto, ¿para qué voy a certificar? ¿Para qué me va a servir y para qué lo quiero yo, lo necesito yo? Entonces, cuando se respondan esa pregunta, ahí van a poder tomar una decisión a conciencia de para qué están haciendo lo que están haciendo, ¿no? Algunos porque la familia no está de acuerdo, el otro progenitor no está de acuerdo, quieren ahorrarse malos tragos con el colegio, tienen que presentar algo a nivel judicial, lo que sea. Bueno, cada uno tendrá sus motivos. En mi caso, por ejemplo, me lo pidió mi hija porque después no sabe si quiere estudiar algo en la universidad. Entonces, bueno, desde séptimo en adelante certificamos. En el caso nuestro de Estados Unidos no necesitamos los boletines anteriores, ¿sí? Para anotarlos en lo que es toda la parte de primaria, pero bueno, siempre sugerimos, si quieren certificar, por las dudas, porque a veces quieren volver al colegio, pasar la experiencia de la secundaria o lo que sea, como nosotros sugerimos siempre, si van a certificar a partir de séptimo, que es lo que corresponde a la secundaria en las provincias acá, por ejemplo en Argentina, cada uno en su país verá. Entonces, si quieren volver al cole, bueno, tenemos todos los boletines anteriores para presentar en el colegio, y si quieren volver presencial, tenemos toda la documentación. Eso respecto, bueno, de primaria. Lo que es secundaria, se puede rendir libre también en Capital, por ejemplo, la forma de rendir libre es distinta, ¿sí? Si alguno elige esa opción, hay grupitos de rendir libre en primaria y secundaria, así que se los podemos pasar. Ahora están pidiendo sí domicilio en Capital, así que bueno, está como bastante más restringido el tema, pero bueno, antes venían de todas las provincias a rendir libre. Lo que es secundaria sí es un poquito más engorroso, porque por ejemplo en lo que es Capital, bueno, pueden ir a rendir cada 3 meses, una cierta cantidad de materias, correlativas, bueno, tiene otra historieta. Y lo que es Estados Unidos, sí nosotros para poder después a finalizar el secundario y darles el analítico final, necesitamos certificados los últimos 4 años de secundaria, que en Estados Unidos sería desde noveno hasta 12avo, porque después vemos las correlatividades si quieren, porque ellos no cortan, ¿no? De sexto, séptimo, octavo, noveno, no cortan los grados, así que esos 4 años últimos, sean boletines de acá o sean boletines de allá, después se unifica todo en un analítico
final y el peque ya tiene su analítico emitido desde el estado, en nuestro caso de Florida, y después se puede apostillar, convalidar acá, siendo argentino, hijos de argentinos, por ejemplo, y presentarlo en cualquier universidad y seguir con los estudios. Entonces, tienen que saber esto, que no es obligatorio, que es una decisión, y el para qué están tomando esa decisión, siempre les sugerimos preguntárselo, y tratar de no hacer las cosas a lo mejor por miedo, ¿no? Sino por seguridad, porque nos deja más tranquilos, como poder correr el foco un poquito y poder conectar con la tranquilidad que nos da, en vez de estar como tan enfocados en lo que malo que puede llegar a pasar, ¿no? En el caso de certificar con nosotros, y ahora sí, bueno, voy a explicar un poquito esto, que preguntaban muchos sobre el tema de la validez. ¿Qué pasa con esto? Nosotros tenemos en EducoLibre un convenio especial con una academia de Florida, llamada, la podemos llamar sombrilla si quieren. El término sombrilla no existe a nivel legal, es como un fardo, ¿no? Un término random que se le da a estos colegios privados que están la mayoría en Estados Unidos, hay en otros lados, pero bueno, la mayoría tomamos de Estados Unidos, y están registrados como escuela privada dentro del listado de colegios privados de los estados donde está contemplado el homeschooling. Entonces nos permiten a nosotros inscribir a los peques a distancia, poder presentar un plan, en este caso evidencias, no hay exámenes, ¿sí? La autoridad educativa acá es la familia se encarga de discriminar y filtrar el contenido, la metodología, lo que quiere transmitirle al peque, el modo de acompañar, el ritmo de aprendizaje, y lo que se evalúa de cierta manera no es a través de exámenes, o sea que no hay que, por ejemplo, cuando rinden libre en Cava, que van y tienen que rendir un examen con todo el contenido curricular que plantea el Estado, sino que acá, a diferencia, cuando certificamos en la academia, lo hacemos a través de evidencia, así como si fuera una carpeta de trabajo en donde se evidencia todo el proceso de aprendizaje de cada uno de los peques en cada una de las áreas básicas, matemática, lengua, naturales, sociales e idiomas, ¿sí? Y 2 materias selectivas más, y eso después es lo que se vuelca al boletín. Pero los que se encargan de todo ese proceso, de evaluar, de mostrarlo, de hacer los informes, es la familia. Cuando decimos hacer los informes, son algunos renglones, ¿no?, que podemos demostrar acompañados de alguna foto o video del peque o de algo que haya hecho el peque, que pueda dar cuenta de ese aprendizaje más significativo que surgió en esa área. Nosotros lo que pedimos es, el convenio que tenemos es una evidencia de un aprendizaje significativo de esa área que haya pasado en cada trimestre, ¿sí? Al finalizar el año son 3 evidencias de cada una de las áreas y las van cargando trimestre a trimestre. Así que con una evidencia significativa de matemática, lengua, naturales, sociales, idiomas, está perfecto. No hay que cubrir un cierto contenido curricular, ¿sí? No hay que llegar a un nivel curricular, que es un poco lo que pasa en el colegio, ¿no? O sea, no es que todos los chicos van igual, se contempla el proceso de cada uno y cómo va avanzando cada uno, ¿sí? No es que siempre se pide. Entonces es un poco parecido a lo que ya sucede en la práctica, pero hacerlo en casa y tomar conciencia de cómo lo hacemos. Entonces son fotitos y es, bueno, acá está aprendiendo sumas de 2 cifras, como eso es un poco el informe y la evidencia que presentamos. No es nada muy complicado, los acompañamos igual a chequear que más o menos estén subiendo en el área que corresponde, ¿sí? Matemática es pensamiento matemático, finanzas, todo eso entra en matemática, por ejemplo, prácticas del lenguaje, narrativa, teatro, todo lo que tenga que ver con la comunicación va en prácticas de lenguaje. Si hacen radio, por ejemplo, se me ocurre, o tiene un canal de YouTube y tiene que hacer un guión para, bueno, lo que sea, todo eso puede ir a prácticas de lenguaje. Después lo que es ciencias naturales y conocimientos del medio
es todo lo relativo con conocer el entorno en donde estamos. Lo que es sociales sería para nosotros es socioemocional, se refiere a todo lo que son las habilidades blandas, ¿sí? Filosofía, psicología, acuerdos, establecer límites, si hablan con el amiguito y trabajan la gestión emocional y cómo se comunican y cómo llegan a un acuerdo para construir un juego, bueno, eso va a las habilidades sociales, ¿sí? Es lo que me permite a mí adquirir los recursos con los cuales después me voy a poder mover en el mundo. E idiomas lo mismo, cada uno va a su ritmo. Simplemente hay que evidenciar con fotitos, videos y notificaciones de lo que se aprende. En secundaria, ahí, gracias Carol, me tirás letra. En secundaria, si bien es un poquito más complejo porque los chicos van creciendo, las materias van cambiando, porque entre comillas, pero en realidad siempre son las mismas áreas las que vamos desarrollando. ¿Qué cambia en secundaria? Primero que por lo general los chicos tienen mucho más en claro qué es lo que les gusta y para dónde ir. Ya hicieron toda esa exploración de ir por todos lados y empiezan a definir más qué es lo que les gusta, ¿no? Y es bastante más complejo sacarlo de ahí. Entonces, lo que suelen optar en secundaria, digo solemos porque bueno, es algo que hacemos también en casa, es no seguir una currícula, sino seguir el interés del peque, trabajar por proyectos, trabajar desde su propio interés, lo que quieren desarrollar, y de ahí se van desprendiendo los aprendizajes académicos, ¿sí? El trabajo que hay que hacer ahí, desde jardín a secundaria, el trabajo que tenemos que hacer como adultos, y ahí es donde entra nuestro acompañamiento, es afilar el ojo, ¿no? Y empezar a acostumbrar el ojo a poder ver el aprendizaje atrás de la vida cotidiana. Y desmembrarlo por áreas, ¿no? Entonces, si el peque está jugando a la rayuela y está saltando los números, eso puede ir como evidencia de matemática. Si hicieron un bizcochuelo, siempre digo lo mismo porque la cocina es algo que les suele gustar, nos suele gustar cuando somos peques sobre todo, bueno, estamos viendo medidas, volumen, estamos viendo un montón de cuestiones matemáticas en la cocina. Seguimos una receta, seguimos una secuencia, la escribimos, eso va a prácticas del lenguaje. Entonces, con una misma tarea, con un mismo interés, el trabajo de adulto que hay que hacer es empezar a discriminar que en ese aprendizaje integrado, que es un poco la vida misma, bueno, cómo desmembramos cada aprendizaje en cada una de las áreas. Entonces, una misma tarea nos puede servir de evidencia en varias áreas. Ese es un poco el mecanismo. Ahora después para las preguntas y respuestas lo extendemos un poquito más, pero así les termino de decir esto. Me preguntaban el tema de la validez también. ¿Por qué es válido el certificado de Estados Unidos acá en Argentina, por ejemplo? O en más de 80 países, como decimos siempre, ¿no? Los países que son miembros del Convenio de la Haya. El Convenio de la Haya es un tratado internacional que se firmó entre varios países en donde se pusieron de acuerdo todos y dijeron, bueno, la documentación que cada estado, cada gobierno se puede legalizar y sacar de un país al otro, y con esa legalización internacional me puede servir una partida de nacimiento, un acta de matrimonio, un acta de función, un título secundario, me puede servir a través de esa legalización, que lo llamamos apostillado de la Haya, porque es esta legalización internacional que me permite sacar el documento de un país y llevar a otro país, es válido en cualquiera de estos países que firmaron este convenio, que son más de 80. Entre ellos está Argentina, Estados Unidos, México, Colombia, Uruguay, Perú, Chile, etcétera, ¿sí? Entonces, esa es la validez. Después, cada país tiene su manera de convalidar ese título, y ahí sí, que los que estén fuera de Argentina tienen que fijarse cuál es la regulación. Algunos tienen convenio directo con Estados Unidos y ni siquiera necesitan apostillarlo. En nuestro caso, Argentina, sí necesitamos apostillarlo, nos lo mandan por correo, acá se traduce con un traductor público y después toda esa documentación. De modo online, se pide el turno en lo que era el Ministerio de Educación, se pide el turno, se carga toda la documentación y como argentino o hijo argentino no piden ninguna materia compensatoria, simplemente convalidan el título, porque de nuevo el espíritu de la ley, de esta regulación,
para convalidar, por lo menos al día de hoy, es volver a traer argentinos o hijos de argentinos a que puedan integrarse nuevamente en estudios en instituciones de acá, ¿sí? De Argentina. Entonces, bueno, por eso es válido. Dejen preguntas, dudas en el chat, si no quedó claro algo de esto, que ahora lo retomamos y lo volvemos a aclarar. Nuestra certificación, ¿qué incluye? Incluye cuando certifican a través de Educolibre, la matriculación, ¿sí? En cuanto se inscriben, el peque tiene su constancia de inscripción de alumno regular, un carnecito de alumno que nos sirve para ir a, por ejemplo, algún parque nacional o algún museo y entrar como estudiante. Incluye la presentación del portafolio de evidencias al finalizar el ciclo, incluye la asesoría grupal durante todo el año para poder armar el portafolio y poder cargar las evidencias trimestre a trimestre, ¿sí? Y al finalizar presentamos el portafolio y también incluye el boletín digital firmado por la academia que nos lo devuelve luego de presentar este portafolio o esta carpeta de trabajo que evidencia todo lo trabajado y todo lo aprendido de ese peque en el año, ¿sí? El boletín, por supuesto, es de la Academia de Florida, está bajo el Ministerio de Florida, entonces, de alguna manera, ¿no? El peque está escolarizado en un colegio en Estados Unidos, ¿sí? Que también incluye, bueno, todo esto que ya más o menos les dije, el material, el acceso a la biblioteca con todo el material, tienen las currículas, si alguno necesita una guía más estructurada o de base para arrancar, yo creo que a muchos nos sirvió tener la currícula de cada grado, que nos muestra más o menos los aprendizajes que corresponden a esa edad, una planificación en 6 módulos de todo el contenido curricular, por si alguno lo quiere estructurar más y se lo quiere dar al peque y lo quiere organizar mejor. Y después también tienen manuales, material académico, tienen material de lectura, material pedagógico, tienen, bueno, la biblioteca explotada de contenido, organizado por intereses también, no solo por grados, para que ustedes puedan ir a ver, bueno, si les gustan las tortugas marinas, puedo ir y buscar con lectura y material de tortugas marinas y a partir de ahí, y eso va a naturales, va a prácticas del lenguaje y demás. Entonces, bueno, hay un poquito de todo, la vamos completando también un poco a demanda de las familias, de lo que nos van pidiendo y lo vamos subiendo. Además, tenemos un grupo de WhatsApp con las familias en donde pueden ir volcando ahí todas las preguntas y nosotros después a lo largo del día o al otro día vamos respondiendo las dudas de lo que va surgiendo más en lo cotidiano. Y una vez por mes nos reunimos en vivo por Meet para ver distintos temas que van surgiendo de las necesidades de las familias, tanto respecto a la pedagogía como lo emocional, como lo que es académico, lo que vayan necesitando. Esas reuniones quedan grabadas, ya tienen un montón de videos también disponibles, cada uno con su título para ir a ver de acuerdo a lo que ustedes necesitan en el momento, así que la videoteca está ahí disponible también para ir a chusmear y ver las grabaciones del contenido que necesiten. Bueno, hasta acá aclarado más o menos cómo nosotros nos manejamos, siempre el objetivo es que el peque esté bien, lo principal es el bienestar integral de cada uno de los peques, después el resto es accesorio y se va complementando. Nuestra función es ser un poco sostén, guía y un espacio de nutrición de los adultos para que esos adultos puedan darle a los peques ese espacio de sostén, guía, ¿no? Y nutrición a los peques. Un poco hacer esa cadena de sostén y de acompañamiento para que ustedes puedan hacerlo con los peques y puedan ir generando autonomía, ¿no? Generando un aprendizaje más autodirigido, más desde el disfrute, desde la vinculación con ellos, desde el juego, ¿no? Y cómo poder ver que se aprende jugando, que se aprende en el día a día, que se aprende compartiendo, que se aprende disfrutando, y eso también sirve para evidenciar y para certificar, ¿no? Entonces, vamos siempre tendiendo a un modelo más de acompañamiento de educación autónoma, en donde el adulto tiene que estar, por supuesto, ahí observando, viendo y disponible para que el niño pueda construir esa autonomía. Y nosotros, bueno, estar ahí acompañándolos, pero a pesar de eso,
lleva una construcción, no es que de un día para otro hacemos unschooling y no, lleva una construcción, así que tenemos disponibles el material que necesitan en cada una de esas etapas, al principio a lo mejor más estructurado, más de sentarnos con contenido, ¿no? Hasta que empezamos de a poquito a ver que en realidad se puede aprender de otra manera, como me pasó a mí, que les contaba con la mayor y decir, bueno, en casa podemos aprender igual y de otra forma, ¿no? Es un aprendizaje más artesanal, más de uno a uno. Entonces podemos hacer todo eso que siempre nos dicen en el colegio que no se puede hacer porque está en un solo docente con 30 chicos. Bueno, en casa estamos nosotras con nuestros hijos, no quita que podamos contratar también otros docentes que nos ayuden, u otros referentes, o vayan a un espacio vivo, o vayan a hacer actividades y tengan otros adultos referentes, que para mí siempre nos nutre un montón como personas. Y para los pequeños me parece súper importante que tengan su espacio, sus otros adultos referentes y sus pares para los cuales gestionar toda esta cuestión más emocional y vincular a nivel grupal. Pero bueno, más allá de eso, el resto, ¿no? Estamos ahí para poder ocuparnos uno a uno con cada uno de los peques. Los que tenemos más de un hijo sabemos que cada hijo es totalmente muchas veces opuesto al otro, lo que no funciona con uno, con el otro no. Entonces, bueno, que ustedes como adultos puedan tener esos recursos necesarios y vayan ustedes filtrando qué contenido y qué le dan al peque. Nosotras no les vamos a decir lo que su hijo necesita. Los que saben lo que cada hijo necesita son ustedes que están con ellos 24/7, ¿no? Entonces, sí los acompañamos a poder identificar y poder seleccionar el material o los recursos que requieran en cada momento. Así que bueno, si inician hoy, pueden certificar, todavía están a tiempo de certificar el 2025, que puede ser presentar ahora con el grupo en noviembre el portafolio de evidencias, si ya lo tienen armado, y si no, tenemos una segunda fecha el año que viene también para poder hacerlo. Siempre se pueden certificar años anteriores en retrospectiva, digamos, no se pueden adelantar años, pero sí para atrás. Y ya tienen acceso, en cuanto se anotan, a todo el material, a los videos, a la biblioteca, al grupo, al certificado, a la constancia. Si necesitan gestionar el pase con el colegio viejo, también la academia lo puede hacer, así que todo eso ya lo tienen de movida y se pueden empezar a organizar si certifican el año que viene con mucha más calma, mientras exploran todo, se toman el verano y después arrancan el año mucho más tranquilo. Igual se van a dar cuenta en el verano es cuando más aprenden a veces los peques viajando y demás. Así que bueno, todo esto ya se los dije. Los que no quieran certificar, pero igual quieran el acompañamiento, ya me estaba olvidando de la membresía, Jimé, no me mates. Los que no quieran certificar, pero igual dicen, bueno, quiero un acompañamiento porque no sé por dónde ir, me pide esto y no sé dónde encontrarlo, si no me sirve sentarme con un manual, necesito acompañarlo de otra manera y no sé cómo. Bueno, pueden, si no quieren certificar porque todavía no lo necesitan o no lo quieren o decidieron no hacerlo, tienen igual una membresía mensual, que esto es por familia, ¿sí? La certificación es por alumno, tienen descuentos por hermanos, pero la membresía es por familia y tienen acceso a todo el contenido, lo pueden usar para todos los hijos si tienen más de uno, que les da el acceso a la biblioteca, a las sesiones en vivo, al grupo y a las grabaciones. Bueno, todo esto ya se los dije. ¿Qué pasa con la opción bilingüe? Que también muchos me preguntaron de qué se trataba y qué querían saber. Bueno, todo esto hablamos de las materias estándar, ¿no? Digamos, ¿qué pasa con el inglés, que es un idioma que a veces no lo manejamos o no lo sabemos, o lo sabemos pero no sabemos cómo acompañar a los peques, cómo introducirlo en casa como una segunda lengua sin que sea sentarme a hacer ejercicios, sino poder integrarlo de una manera natural y disfrutable y desde el juego, ¿no? Bueno, para eso también se suma Mari, que no solo va a acompañar toda la parte de acompañamiento pedagógico y educativo de cómo cambiar el chip para poder acompañar a los peques, sino que es la encargada, Mari es traductora también de inglés y profe, y es la encargada de toda la sección de inglés, en donde se pueden sumar tanto a la certificación tradicional o a la bilingüe, que incluye toda la sección de
inglés. ¿Qué incluye la sección de inglés? Incluye algo muy parecido, ¿sí?, a todo lo otro, pero en inglés, digamos. Entonces, tienen por un lado la biblioteca con todo el material exclusivo de la certificación bilingüe, de inglés y demás. Tienen encuentros en vivo todos los meses con las profes, esos encuentros quedan grabados para acompañar este proceso de, bueno, ¿cómo lo traigo en casa sin que genere un rechazo, sin que genere algo impuesto, ¿no? Y el grupo también de WhatsApp de acompañamiento a las familias para sacarse ahí y despejar las dudas. ¿Qué más? Bueno, esto lo puse 2 veces, me parece. Bueno, además de la certificación, tienen también la membresía bilingüe, si no quieren certificar, en donde tienen la membresía más la sección de inglés, que incluye todo menos la parte de certificación y armado portafolios y demás. Tenemos, ahora si se quieren sumar, una nueva promo en donde va a estar por noviembre o hasta que completemos los 10 cupos, ¿sí? Tienen una promo, esto es por un hijo. Después nos pueden consultar porque cada hermano tiene sus descuentos. Tienen un 15% de descuento para el primer hijo en la certificación de cada ciclo lectivo. El segundo hijo, si no me equivoco, tiene un 30% de descuento, el tercero un 35%, bueno, y así. Pueden certificar todavía el 2025, sumarse ya para el año que viene, que tienen estas fechas, ¿no? Del calendario sur, certificamos en noviembre y el calendario norte certifica en julio, ¿sí? Y la promo de la certificación bilingüe, que es toda la certificación más la sección de inglés, esta, no les dije el precio, 509 lo que es la certificación tradicional o la opción bilingüe por 639, lo mismo si es todo noviembre y tenemos los cupos disponibles. Los precios los van a ver en dólares porque es la moneda que más o menos entendemos todos y que podemos hacer rápidamente la conversión a cuánto sale la moneda a cada uno, pero cada uno puede pagar desde su país en su moneda local, ¿sí? Tenemos como varias cuentas en donde pueden transferir. CBU, lo que sí en Argentina tomamos el dólar contado con liquid al momento de la certificación, al momento del pago. Si optan por los planes mensuales, eso todos los meses se hace la conversión al momento del pago. ¿Qué más? Tienen cripto, se puede pagar con tarjeta. Bueno, tienen varias facilidades de pago como para poder hacerlo ameno. Si no quieren pagar todo junto y sienten que quieren optar por los planes mensuales, tenemos estos distintos planes en donde tienen una cuota matrícula que cubre toda la parte de inscripción, pase, certificación, bla, 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 bla. Y después tienen la opción de las cuotas y pueden hacerlo hasta en 11 cuotas mensuales posteriores a esta cuota matrícula, ¿sí? Pueden prorratear todo el pago del ciclo lectivo a lo largo del año, ¿sí? El pago por pago único, esto sí, es una vez por ciclo lectivo. No importa si ustedes se suman en enero, en julio o en noviembre. Por ejemplo, si van a certificar 2025, si se suman ahora, es este precio, ¿sí? Si van a certificar y les cubre hasta cuando presenten el portafolio ahora en noviembre o en la segunda fecha que les vamos a dar, que calculo que será en marzo, ¿sí? Y eso les cubre todo el acompañamiento, todo hasta esta fecha del ciclo. Los que se suman para el año 2026, si se suman ahora, les cubre todo el ciclo hasta diciembre del año que viene, y si se suman en julio, es de julio a diciembre del año que viene. Si es indistinto el mes donde se suman, siempre es por ciclo lectivo que tomamos los pagos únicos, ¿sí? Lo mismo los planes de cuotas también. Este plan de cuotas mensuales es para el año 2026 recién, ¿sí? Si quieren, por ejemplo, certificar el 2025 y quieren presentar en la segunda fecha en marzo, bueno, pueden optar por, estamos en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Pueden optar por el plan de hasta 5 cuotas, por ejemplo, y cuando está todo pago, recién ahí tenemos el boletín y la presentación del portafolio. Este mismo plan lo tienen para la opción bilingüe, ¿sí? Que la cuota matrícula es otra, por supuesto, pero también tienen el plan de hasta 11 cuotas mensuales posteriores
a la matrícula. Ese detalle está como súper claro también en una página web que la tiene Jime, que cuando le preguntan se los pasa. Los que se quieren sumar a la membresía, no quieren certificar, pero quieren tener acceso a todo el acompañamiento y el material, tienen la membresía mensual, la membresía estándar, que es de 27.000 pesos mensuales o $21 y tienen acceso a todo el acompañamiento. Esto es familiar, así que les sirve para todos los peques. Ahí vamos, Adri, ahora termino y abrimos preguntas. Levanten la manito los que quieran preguntar mientras tanto. Y tienen la opción de la membresía bilingüe, en donde se incluye toda la sección de inglés, que tiene este precio, ¿sí? 46.500 pesos argentinos o $34 mensuales. Bueno, me quedó la fecha vieja, perdón. Además, para los adolescentes, en inglés tenemos un servicio aparte de la profe, que son clases de conversación para los adolescentes. Ya está armado el primer grupito, que ahora se pueden sumar a partir de diciembre. Los martes a las 3 de la tarde tienen sus clases de conversación. La profe de inglés está en España, así que los horarios son, tenemos bastante diferencia de horario, por eso es a las 3 de la tarde. Así que bueno, se pueden sumar los adolescentes, aparte se pueden sumar a estas clases de conversación como para tener un espacio con la profe y practicar y sacarse las dudas y demás. Bueno, y acá ahora sí vamos a las preguntas. Acá tienen, que creo que en la página web está al bajo de todo, tienen preguntas frecuentes. Ahí tienen la correlatividad de los grados de acá de Argentina con los grados. Tienen los grados de Estados Unidos primero, ven que van del primero al 12º. ¿A qué edad corresponde, más o menos? La correlatividad con los grados de capital de la ciudad de Buenos Aires y la correlatividad con los grados de provincia de Buenos Aires, porque acá tenemos en Argentina estas dos variables, ¿no? Y bueno, lo que incluye de las materias, esto que preguntaban antes, las materias, las áreas siempre son los mismos, después en secundaria se empiezan como a subdividir cada materia un poquito más, ¿no? En, por ejemplo, inglés lengua, análisis literario, escritura académica, ciencias del medio, que es naturales, biología, física, química, socioemocional, matemáticas, bueno, se van como subdividiendo después en secundaria, pero siempre las áreas son las mismas y se pueden desprender de el mismo interés del peque, ¿sí? Así que bueno, creo que estamos ahí, no me olvidé, creo que de nada. Ahora, si quieren, dejo de grabar y pasamos a las preguntas y respuestas. Gracias también los que están viendo la grabación y los que lo ven en diferido, así que les mando un besito y ahora pasamos con las familias sin grabación a responder las preguntas.